invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Hechos que estamos estudiando, capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles. La lectura de hoy va a ir hasta el capítulo 22, versículo 21. Si uno hace una rápida lectura de Hechos, que más o menos puede llevarle, si usted se propone leer Hechos en su casa, le va a llevar unas 2 horas, más o menos, si lo leyera de corrido. 2 horas para leer un hermoso libro que Lucas, el autor, nos ha dejado, y uno puede ver ahí como un panorama de todo lo que Hechos, que Lucas nos ha mostrado, que hay una continuidad natural del Evangelio de Lucas, pues siempre lo hemos mencionado en algunos estudios que tanto Lucas como Hechos hacen una unidad, y es muy importante, es fundamental tener en cuenta eso, que el Evangelio de Lucas es una continuidad de esto. Entonces, verlo de esa forma, uno empieza a entender de que, claro, se integra el relato que nos viene trayendo Lucas del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, se viene integrando con lo que está pasando ahora. Ahora el Cristo resucitado, el Cristo exaltado, el Cristo a la diestra de Dios está guiando a la iglesia, y eso es lo que el libro de Hechos nos está relatando. Es el mismo Señor Jesucristo el que está guiando a la iglesia, el que está dando poder a la iglesia a través del envío del Espíritu Santo. Entonces ahí vemos la continuidad. Entonces, si uno quisiera entender a cabalidad todo el libro de Hechos, uno tiene que necesariamente leer el Evangelio de Lucas, que le va a llevar otras 2 horas. Entonces ahí tiene 4 horas que puede dedicarle a la lectura de la palabra de Dios a través del Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Hermoso, ambos. Y es muy interesante cómo Dios está guiando a la iglesia para que la iglesia cumpla el rol que tiene que cumplir. Porque la iglesia, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, no tiene un rol social, no tiene un rol político, no tiene un rol de entretenimiento o de mensajes positivos o mensajes tolerantes al oído del incrédulo. No, la iglesia no tiene ese rol. La iglesia es testigo del nombre de Cristo. Eso es lo que hace la iglesia. La iglesia es testigo de la cruz de Cristo. Eso anunciamos. Por eso la centralidad de Cristo en nuestras canciones, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en nuestra vida, no solamente en la vida de iglesia, en nuestras reuniones, sino que en nuestra vida ahora es centrada en Cristo. Testigos de la resurrección de Cristo. Y la iglesia en este tiempo que hemos estado viendo está liderada por hombres como los apóstoles. Dios ha delegado a los apóstoles esta tarea de enseñanza, de edificación de los santos. ¿Para qué? Para continuar esa tarea, ese rol de testigos. La iglesia necesita ser edificada y necesita ser enseñada para que siga cumpliendo ese rol. Y uno de esos instrumentos, que realmente un instrumento escogido, como lo menciona Hechos, por Dios para esta labor, semejante labor, sin duda fue el apóstol Pablo. Porque desde su conversión, allá en el capítulo 9 que lo vimos, hasta esta parte que vamos a leer, Pablo ha podido predicar con libertad el Evangelio. Ha ido por un montón de lugares. Como dice el capítulo 18, se ha entregado por completo a la predicación de la palabra, y lo ha hecho en libertad. No ha tenido ningún freno, sin importarle las dificultades. Él está al servicio del Señor, a pesar de, como dice el capítulo 20, a pesar de las pruebas, a pesar de las lágrimas, Él lo ha hecho. No ha tenido reparo en eso. Ha tenido en claro que su vida no tiene estima para sí mismo, lo hemos leído ya, que no vale absolutamente nada, y que el objetivo es terminar la carrera con gozo. ¿Qué es esa carrera? Es cumplir
el ministerio que ha recibido del Señor, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y desde este punto, sin embargo, desde este capítulo que vamos a leer, acá lo que vamos a empezar a ver es a Pablo, como dice en Efesios 6, 19 y 20, a Pablo como embajador en cadenas. Pablo ya no predicando con la libertad que tenía, sino como embajador en cadenas, como preso, pero con el mismo fin tremendo de dar a conocer con denuedo el ministerio que Dios le ha dado, el misterio del Evangelio. Ese es el punto del pasaje de hoy. Un testigo como Pablo es arrestado, corre peligro de ser asesinado, comparte el sufrimiento de Jesús, entiende que si el Señor decide salvarlo, lo va a hacer y lo va a hacer. Aunque los instrumentos que use, vamos a verlo, los instrumentos que use sean instrumentos paganos. Dios hace eso, Dios usa instrumentos que son venidos de la incredulidad del mundo. Dios lo hace y lo vamos a ver. Pero sobre todo, y sin importar la circunstancia que Pablo pase, acá lo que vamos a ver es que el creyente verdadero, el creyente genuino en Jesús, incluso en situaciones de peligro, como las que vamos a ver que va a vivir Pablo, va a profesar a Cristo, va a anunciar a Cristo, va a dar testimonio del Señor, que el Señor está vivo, como cantábamos recién, el Señor está vivo, el Señor tiene poder para salvar, el Señor dirige la vida de la iglesia, de su pueblo restaurado, y dirige la vida individual de cada cristiano. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. No solamente Él es el Salvador, sino que es el Señor. Y el Señor dirige a su iglesia, la incrementa, le incrementa el número de personas que Él salva y dirige la vida del pueblo de Dios. Y finalmente la lleva a la gloria. Y eso es lo más, valga la redundancia, lo más glorioso. Él lo hace. Vamos a leer el pasaje y vamos a orar luego. Capítulo 21, versículo 27, es ahí donde habíamos dejado. Pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás, gritando: ¡muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío, de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo:
varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Nuestro Dios conoces a la perfección nuestros corazones. Como cantábamos y como meditábamos al principio, no hay nada, absolutamente nada oculto delante de ti. En esa certeza y en esa debilidad y en ese pecado, Señor, rogamos tu auxilio. Entendemos que todo lo que hacemos es por causa del Evangelio, es por causa del sacrificio de Cristo, es por causa de la obra de Cristo, y nada de lo que hacemos tiene sentido aparte del Evangelio. Y asimismo, Señor, creemos en tu Espíritu Santo. Creemos que por medio de tu Espíritu tú tienes el poder para santificar a tu iglesia, para renovar nuestros corazones, para quitar de en medio nuestro aquellas cosas que no te agradan, Señor, que son pecado delante de ti. Y rogamos que tu palabra haga ese efecto en nosotros, pero también que haga el efecto que muchos anhelamos, de salvar a aquellos que no te conocen. Padre, eso lo puedes hacer tú, y es lo que clamamos también en esta hora, que tú abras los ojos, que les muestres y nos muestres al justo,
que puedan escuchar tu voz y puedan seguir. Es el anhelo que predicaba Pablo, el anhelo que predicaba tu iglesia, y es también nuestra responsabilidad de ser testigos tuyos en todo tiempo. Padre, guárdanos en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es un pasaje extenso, pero vamos a tratar de hacerlo rápidamente. Recordemos en primer lugar el contexto de lo que venimos hablando, que es Pablo llegando a Jerusalén. Pablo ha terminado el tercer viaje misionero, ha estado en diferentes regiones de Asia Menor, de Grecia, y ahora se ha reencontrado con Jacobo y con los ancianos en Jerusalén. Le ha dado el informe de las cosas que Dios estaba haciendo, porque Dios estaba haciendo todo el crecimiento de la iglesia en las ciudades gentiles, y ahora recibe el consejo de los ancianos de acompañar a estos 4 hombres, a estos 4 hermanos que tenían hecho un voto ya previamente. Eso lo hemos visto en el pasaje anterior, y entonces la idea era que mostrara Pablo y con estos hermanos a los judíos de que a los judíos no se les ha prohibido seguir celebrando ciertas cosas. Ellos lo podían seguir haciendo. Poco a poco el judío iba a ir entendiendo el evangelio, iba a ir entendiendo de que esas cosas iban a quedar en desuso. Pero no había prohibiciones para estos judíos en este tiempo de la iglesia primitiva. Y así también los gentiles, como leímos en el versículo 25 del capítulo 21, no se les había exigido más que algunas cosas que ya en el concilio de Jerusalén se les había marcado a los gentiles, que abandonaran ciertas prácticas que no eran santas, que no eran buenas, no eran bíblicas, y que estaban más bien relacionadas con las cuestiones paganas. Eso se le había pedido a los gentiles. Entonces vemos acá que estaban por cumplirse esos 7 días de purificación. Los 7 días de purificación es de la purificación de estos votos que tenían los judíos, y Pablo es visto en el templo. No se habían cumplido los días, es interesante eso. No se habían cumplido los días, pero sí en el templo, en ciertos sectores, había un permiso para entrar. Por eso a Pablo se lo ve en el templo, porque cualquiera podría decir, bueno, Pablo ya está desobedeciendo, porque no se cumplieron los días de la purificación y ya se lo ve en el templo. Pero no, en realidad Pablo tenía el permiso, en algunos sectores se podía ingresar para adorar a Dios en el templo. Y entonces los judíos de Asia, hombres que cada tanto asistían al templo para adorar a Dios, para celebrar ceremonias. Recordemos que estamos cerca de la fiesta de Pentecostés. Pablo en el capítulo 20, versículo 16, pasa de largo de Éfeso, y él se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, ahí en Jerusalén. Y entonces lo ven, se alborota la multitud, lo agarran a la fuerza, confunden a la gente con palabras, porque, fíjense, versículo 28, versículo 28, dice, varones israelitas, ayudad, este es el hombre, y acá empiezan a confundir a la gente. Este es el hombre que por todas partes anda enseñando. ¿Y qué enseña? Contra este lugar, contra el pueblo, contra la ley, y además ha metido griegos al templo. Y es interesante porque Lucas poco a poco intenta como subir la tensión del relato. Es muy interesante eso lo que hace Lucas, y cómo corre peligro la vida de Pablo. Algo que no es un accidente. Eso es interesante verlo. Tanto en la vida de Jesús como en la vida de Pablo, las cosas que pasan no son accidentes. Esto es parte del plan de Dios. Dios ya se lo ha anunciado a Pablo. Le ha dicho una y otra vez que Pablo iba a correr peligro, iba a sufrir en Jerusalén. Un hermano le agarró el cinto, ¿recuerdan? El profeta Agabo le agarró el cinto y le dijo, bueno, el dueño de este cinto así va a ser atado, y así va a sufrir en Jerusalén. Lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo 3 veces le anunció a sus discípulos que iba a sufrir en Jerusalén. Y así
Así vemos que esto no es un accidente, esto es parte del plan de Dios para la vida de Pablo en este caso. Y el versículo 29, explica por qué estas palabras confunden a la gente. Y como si leen versículo 29, antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban, y ahí las suposiciones, pensaban que Pablo había metido en el templo. Fíjense, estas personas están basando el juicio contra Pablo y esta confusión con la gente lo están basando en acusaciones sobre supuestos. Pensaban que Pablo había metido a Trófimo ahí en el templo, pero no había certezas reales de que así fuera. Pablo entonces estaba siendo acusado de cosas que realmente no eran del todo claras, y por eso la confusión de la gente, y por eso los gritos de pedido de ayuda. Ayuden, a ver, empiezan como a agitar a la gente. Ayuden, porque este es el hombre que anda alborotando, anda enseñando cosas raras. Y entonces versículo 30 dice que ahí toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. ¿Se da cuenta cómo va subiendo la tensión? Y cómo Lucas está mostrando eso. Confusión, una ciudad que se conmueve, usa términos muy fuertes, se agolpó el pueblo, se apoderaron de Pablo, lo agarraron a la fuerza, en estos gritos de ayuda. Pablo, el problema acá con Pablo es que está, según estas palabras de los judíos de Asia, es que Pablo está atacando la identidad judía y la centralidad de su fe. Fíjense que dicen, este es el hombre que enseña contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Tres cosas que hablan de la identidad del judío. Entonces esto era grave, por eso la confusión, por eso la conmoción de la ciudad y del pueblo. Y entonces estos cargos apuntaban, sin duda, a todos, apuntaban a la pena de muerte. Lo querían matar a Pablo. Ese era el objetivo. Esos eran los cargos. Y entonces desde el 31 hasta el 36 vemos esta intervención de los gentiles, del tribuno, de los soldados romanos, que buscan evitar que los judíos lleguen a hacer lo que quieren hacer. Porque ¿qué querían hacer? Procuraban matarle. Procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. El problema acá no era Pablo, sino el alboroto de la ciudad. El historiador Flavio Josefo comenta en la guerra de los judíos que Roma había concedido en este tiempo, le había concedido a los judíos este derecho acerca de la profanación del templo. Los judíos en esta época podían matar a alguien si había una profanación del templo. Entonces lo que estaba pasando acá era grave, pero por eso no le mencionan al tribuno que había problemas con una persona, que iban a matar a una persona. No, acá el problema es que la ciudad estaba alborotada. La ciudad era un caos. Ese es el término que utiliza. Incluso en el templo se han encontrado, muy interesante, y rápidamente es un paréntesis, se han encontrado como tablas de una piedra muy clara con letras rojas, advirtiendo a los gentiles que no entren en el templo, porque van a ser ejecutados. Directamente. Muy interesante, porque esto era un derecho que tenían los judíos y un derecho que estaban llevando adelante. Ellos procuraban matarlos. Y se le avisó entonces que toda la ciudad estaba alborotada, este tribuno. Era un linchamiento. En esta época de ceremonias, de festividades judías, en donde el espíritu nacionalista del judío estaba a flor de piel, esto fácilmente podía derivar o degenerar en una revuelta, en algo que era normal en esta época y más que todo en Palestina. Ellos, cualquier cosa era causa de un chispazo y enseguida nos agarramos con los romanos. Había toda una cuestión nacionalista de los judíos que llama la atención, y entonces el tribuno, Claudio Lisias se llamaba el tribuno, lo vamos a ver más adelante, capítulo 23, versículo
versículo 26, si no me equivoco, 23-26, Claudio Lisias está escribiendo una carta a Félix, el gobernador. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, está hablando de Pablo, aprendido por los judíos, y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido de que era ciudadano romano. Este Claudio Lisias, este tribuno, se introduce en el relato. Lucas se encarga de introducirlo en el relato porque evidentemente va a ser alguien importante en el resto del relato de Hechos. El tribuno y los soldados lo que están haciendo es cumplir sus funciones. Ellos van y hacen lo que tienen que hacer, eran responsables del orden de la ciudad, y los judíos estos habían apresado, habían golpeado, dice que lo tomaron, lo arrastraron, lo golpearon a Pablo, pero interesante que no se ponían de acuerdo, hay como más confusión. Llegado el tribuno, versículo 32, tomando luego los soldados, corrió a ellos, y cuando vieron al tribuno, dejaron de golpear a Pablo. O sea, lo venían fajando, como decimos, lo venían fajando a Pablo, y cuando llegan los soldados y el tribuno dejan de hacerlo. Y entonces, otra vez, menciona que las acusaciones seguían. Versículo 33, el tribuno lo prendió y preguntó, final del versículo 33, quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. No, hay ruido, esa es la palabra. Hay ruido, hay mucho ruido, hay mucha confusión. El tribuno no entiende nada, y el resultado de este ruido que provocan es que hay más confusión, hay más inquietud, hay más agitación, hay más alboroto. Esa es la idea de Lucas, de llevar a ese sentir. Entonces, Pablo más adelante va a negar haber causado un alboroto. El alboroto no lo causó Pablo. El alboroto lo causaron los judíos y esta situación. Pablo en ningún momento lo vemos como un actor pasivo, y en el capítulo 24, versículo 18, Pablo va a decir, estaba en ello, o sea, estaba en esto de presentar las ofrendas y de cumplir con las ceremonias judías. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Pablo no estaba generando, no era él el que generaba, la violencia venía de la multitud, y es una frase que describe la situación en forma resumida. La gente literalmente, cuando dice, al llegar a las gradas, versículo 35, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Literalmente la multitud lo estaba agarrando de los brazos y de las piernas y de las ropas. Lo querían liquidar a Pablo. Era realmente una situación muy, muy fuerte lo que se estaba viviendo. Los gritos, de nuevo, la confusión, el alboroto, impidió que el tribuno lograra sacar alguna información, porque el tribuno preguntó quién es este y qué había hecho, y lo único que logró es sacarle a Pablo y no tener ninguna información. Y por eso el siguiente encabezado del permiso de hablar de Pablo y de la defensa de Pablo ante el pueblo es donde más o menos este tribuno va a sacar algún dato de Pablo. Fíjense, en primer lugar, él pide permiso. Cuando comenzaron, versículo 37, a meter a Pablo en la fortaleza, ahí pidió el permiso de hablar. Dos cosas particulares, o tres, siempre agregamos. Pablo pide, en primer lugar, el permiso en lenguaje griego, y esto llama la atención del tribuno. ¿Sabes griego? ¿Cómo que no iba a esperar? Obviamente Pablo no va a esperar que el tribuno sepa ni hebreo ni arameo, por eso le habla en griego, y los soldados romanos hablaban en griego, era algo común, y esto habla también de la educación de Pablo. Pablo estaba preparado, realmente fue algo que le sirvió para el ministerio a Pablo. Dios realmente buscó un instrumento escogido que estaba capacitado para llevar adelante esta obra. Le habla en griego.
y el tribuno lo asocia inmediatamente con este egipcio. Interesante, un egipcio sedicioso, que juntó a él 4.000 sicarios. La palabra sicario, bueno, no vamos a hacer un estudio de la palabra sicario, pero básicamente eran terroristas, eran personas muy ásperas de esta época. 4.000 hombres había juntado. Josefo, de nuevo, Josefo en sus antigüedades de los judíos, básicamente habla de esta revuelta de este hombre, de este egipcio, que logró juntar. Josefo menciona 30.000 personas contra Jerusalén, para tomar a Jerusalén. Este egipcio, que no se menciona, no se encuentra el nombre, lo que tenía era una idea de que era un profeta o un mesías, era una nueva religión que se estaba formando, pero bueno, llegó al fracaso. Pero este hombre, este egipcio, no fue capturado, y la mayoría de los comentaristas coinciden de que acá Claudio Lisias lo que está logrando, él está como contento porque aparentemente había capturado a este egipcio sedicioso. Por eso pregunta, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición y sacó al desierto 4.000 sicarios? Y acá Pablo inmediatamente se desentiende de esa situación, posiblemente no la conocía, y leemos versículo 39. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Pablo estaba como muy orgulloso de su identidad, de ser de Tarso y de Cilicia, ciudades universitarias, un hombre preparado, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Pablo pide con cortesía hablar al pueblo. No olviden la situación, porque muchas veces seguimos con los relatos y no olvidemos la situación. Pablo acaba, unos minutos antes, acaba de ser golpeado hasta la muerte, y es arrastrado y es llevado en peso, está encadenado con 2 cadenas, y tiene esta cortesía. O sea, realmente este hombre, Dios lo estaba sosteniendo y le permite Claudio Lisias hablar a este pueblo que estuvo golpeándolo, este pueblo que quiso eliminarlo, este pueblo que había generado esta confusión, este alboroto. A estos judíos Pablo le quería hablar. Él, siendo judío, Pablo les quería hablar. ¿Qué les quería decir? Realmente quería presentar una defensa de estas acusaciones, pero por sobre todo quería hablarles una vez más. Ese era el dolor y el anhelo de Pablo, hablarles una vez más del Mesías resucitado, aquel que había intervenido en su vida en el camino a Damasco, quien se le había dado a conocer y quien lo había escogido para ser instrumento para llevar su nombre, como dice versículo 15 del capítulo 9, en presencia de gentiles, de reyes, de los hijos de Israel. Dios mismo le iba a mostrar a Pablo cuánto le era necesario padecer por el nombre de Cristo. Y acá estaba experimentándolo realmente. Pablo estaba padeciendo. Dios había ya determinado todo esto. Dios le había anunciado los sufrimientos. Las cosas que están viviendo, las que vivió el Señor Jesucristo y las que vive Pablo ahora, es parte de lo que Dios tenía determinado para Pablo. Esto no es accidental. Lucas está relatando esto no para que nos compadezcamos, oh, pobre Pablo, cómo le pegan, cómo sufre. No, sino para dar gloria a Dios de que en la vida de Pablo se estaba cumpliendo perfectamente el plan de Dios. Y eso así, con cada uno, con cada hijo de Dios. Dios mismo es glorificado en la vida de Pablo. Dios mismo es glorificado en la vida de Pablo y en cada uno de los hijos de Dios. Pero en segundo lugar, y acá vemos versículo 1 del capítulo 22 como una introducción, y Pablo hace como un resumen de su biografía, su pedigrí, su currículum. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Este hombre que está todavía golpeado, que está todavía sufriendo, que está encadenado como un reo,
con posibles dificultades para moverse ahora, hace una señal con la mano al pueblo, se hace un gran silencio, dice, y les habla en hebreo, porque son sus hermanos, porque son sus padres, habla de respeto. Pablo tiene respeto por la gente que lo está escuchando. Posiblemente hubiera miembros del Sanedrín o gente o ancianos de mayor edad. Él tiene respeto y les dice, leemos versículo 2, al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Se hace un gran silencio, porque realmente este hombre quería hablar y lo veían en esa situación, y entonces vemos lo que les dice, su resumen autobiográfico. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Este es el primero de los 6 discursos que Pablo va a dar, y que no solo se defiende a sí mismo a nivel personal, no solo se está defendiendo a sí mismo Pablo como un mensajero del Evangelio, sino lo que puntualmente está haciendo es defender el mensaje que proclama. Acá la primera parte es como un resumen, pero esta parte no es la importante, es lo que vamos a seguir viendo más adelante. Pero sí elige hablar de sí mismo en primer lugar porque se le ha acusado. ¿Recuerdan lo que se le acusaron? Se le acusó de hablar contra el pueblo, contra la ley, contra Israel, contra el templo. Entonces Pablo necesita aclararles, bueno, yo no soy un extraño para ustedes. Pablo comienza con temas esenciales a la hora de uno describir. ¿Cómo se describe uno? Bueno, cualquier persona habla de dónde, siempre nos preguntamos, bueno, ¿y de dónde vivís? ¿Y de dónde sos? ¿Y qué estudiaste? ¿O qué? O lo que sea. Y eso es lo que hace Pablo. Pablo empieza con su origen, con su crianza, con su formación, con lo que ha hecho, con sus virtudes. Eso es lo que hace Pablo. Y eso le presenta al pueblo, y el pueblo no puede negar. Es como el currículum que Pablo presenta en Filipenses, y le dice que él es de la circuncisión. Y fíjense, capítulo 3, versículo 4 de Filipenses dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Interesante, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pablo, este era el currículum de Pablo, hebreo de hebreos. Diríamos, el argentino diría el más grosso de los hebreos. Tremendo lo que era Pablo. Este era, obviamente, Pablo presenta cosas que son cosas de qué confiar en la carne, ¿no? Orgullo de la carne. Bueno, yo hice esto, aquello, hice esto otro. Eso era Pablo en la carne. Cosas que para él, dice ahí en Filipenses, eran ganancia. Realmente eran ganancias, eran credenciales tremendas para cualquier judío, para cualquiera. Y entonces leemos versículo 3 al 5 que él menciona que de dónde venía, de Tarso, de esta ciudad universitaria, instruido en esta ciudad, en Jerusalén, a los pies de Gamaliel. Uno, si revisa la historia, Gamaliel era un hombre respetado, no era cualquier maestro, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como lo son ustedes, celoso de Dios, perseguía yo, o sea, era perseguidor de la iglesia, incluso prendía y entregaba en cárceles a hombres y mujeres. El sumo sacerdote me es testigo, todos los ancianos saben de esto, de quién era yo, de cómo recibí cartas para seguir persiguiendo a la iglesia. Esto era yo. Y sin embargo, el objetivo de Pablo al hablar de esto no es autoalabarse, no es autoexaltarse, es son credenciales que muestran que estas cosas son importantes para defenderse en lo legal. Pablo se está defendiendo, no olvidemos eso, pero también son credenciales en esta función que Pablo tiene de ser predicador a los gentiles. Son credenciales. Y por lo tanto, lo que está haciendo él es auténtico. El contenido del Evangelio que predica es auténtico, no es una traición. Eso es lo que les quiere mostrar Pablo. Pablo no está traicionando sus raíces judías, todo lo contrario.
lo que está viendo Pablo y lo que está viviendo Pablo y lo que está predicando Pablo es el cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho a Israel. Por eso menciona todo esto y por eso presenta. Esto no es extraño para la gente, pero Pablo lo que va a hacer ahora es marcar un contraste tremendo, un contraste que realmente le va a restar importancia al currículum de Pablo. ¿Para qué? Para mostrar la grandeza de nuestro Dios, rico en misericordia. Pero, versículo 6, aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. La soberanía de Dios en la salvación de Pablo, porque Dios soberanamente había decretado qué es lo que iba a ocurrir con Pablo. Esto es lo que hace. No fue Pablo quien buscaba a Dios. No, Pablo no estaba buscando a Dios. Pablo no estaba interesado en el cristianismo. Pablo estaba interesado en eliminar el cristianismo. Eso es lo que quería hacer Pablo. Pablo quería encerrar a hombres, a mujeres, no me importa, quiero matarlos. Quiero eliminar esta secta y eliminar el nombre de este Jesús de Nazaret. Eso quería hacer Pablo. Pablo no buscaba a Dios, no, fue Dios quien lo buscó, fue Dios quien lo salvó. Una luz, de repente. Ningún verdadero hijo de Dios puede decir que tuvo un mínimo porcentaje en su salvación. Y Pablo lo tenía muy en claro eso. Ni un céntimo, nada. ¿Qué fue lo que, siempre lo decimos, qué fue lo que trajimos para nuestra salvación a los pies del Señor? Nuestro pecado. Eso es lo único que trajimos. Eso, y aún en nuestro pecado y en nuestra muerte espiritual, el Señor tuvo misericordia y Dios lo ha hecho así con Pablo y con todo, con cada cristiano. En cualquier circunstancia, Dios hace las cosas así, en diferentes circunstancias. Dios, bajo sus planes soberanos, hace así con todos. Uno puede ir al capítulo 9, leer la narración de Lucas, objetiva, desde un tercero y ver cómo Pablo fue salvado por la misericordia de Dios. Pero acá es la primera vez que Pablo en primera persona está contando lo que a él le pasó. Es la primera vez que lo dice. Versículos 6 y 7. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo solo estaba escuchando la voz, los otros no la escuchaban. Evidentemente, Pablo estaba siendo escogido como un instrumento de Dios. Pablo escuchó esa voz y esa pregunta, tremenda la pregunta. En cada relato de la conversión de Pablo, se hace esta pregunta: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Muy importante, porque tanto la pregunta como la respuesta del Señor tienen un énfasis y una importancia clave para el ministerio y para la vida de Pablo. En primer lugar, porque Jesús se está identificando con su iglesia. ¿Por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? Estaba persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo a hombres, a mujeres. Pablo consideraba que Jesús estaba muerto, que estaba bien muerto, que estaba en una cueva y que estaba enterrado. Él no consideraba que de esas cosas que se decían acerca de Jesús resucitado, eso que decían los cristianos, no, él no lo creía, Pablo no lo creía. Por eso perseguía a la iglesia. Pero que se le aparezca el Señor y le diga: ¿por qué me persigues? Debe haber sido un shock tremendo para este hombre, que creía que realmente este Señor estaba muerto. Pablo le dice entonces a los judíos que él ha conocido personalmente a Jesús de Nazaret.
aquel que había sido ejecutado, aquel que tenía seguidores y que él mismo había perseguido a esos seguidores, ha resucitado. Eso le está diciendo al pueblo. Yo conocía a Jesús de Nazaret, pero también subraya que se le apareció de repente, se le apareció desde la presencia de Dios mismo, desde el cielo, desde esta mucha luz del cielo. Pablo subraya eso, pero también esa luz brillante le obligó a Pablo a bajar al suelo, a bajar al suelo. ¿Y qué subraya eso? La autoridad de quien está hablando. Es el Señor. Y es algo que Pablo lo entiende perfectamente, porque vez tras vez Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué haré, Señor? Es el Señor, Él tiene autoridad. Él tiene autoridad. Aquel que Pablo no podía pensar otra cosa sino que fuera un líder sectario, Pablo ahora le está diciendo, Señor. Pablo pensaba que era un fraude mesiánico y ahora le está diciendo, Señor. ¿Se da cuenta? Aquel que había muerto y que nadie lo creía, que los judíos quisieron opacar con mentiras su resurrección, aquel se le apareció vivo a Pablo en el camino a Damasco. Se le apareció en ese camino que él pretendía llevar adelante de matar cristianos, en ese pequeño camino, para mostrarle ahora al Señor el verdadero camino y responder a esa pregunta, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y la segunda pregunta de Pablo, versículo 10, ¿qué haré, Señor? Esa respuesta no la tiene inmediatamente, la va a tener de mano de Ananías, este otro instrumento del Señor, y Pablo lo describe, versículo 12, uno llamado Ananías, varón piadoso. Pablo lo describe a Ananías, y en el contexto, esto es importante, ¿por qué Pablo describe a Ananías, varón piadoso según la ley, tenía buen testimonio de todos los judíos? No se olviden quién está escuchando esta defensa, lo están escuchando judíos, y entonces este varón piadoso según la ley es igual que ustedes, o sea, es igual que ustedes judíos, tiene buen testimonio de todos los judíos de aquel lugar, de allá de Damasco. O sea, este hombre también es un cristiano. Las acusaciones de los judíos y esta defensa dan a entender, hace sentido a lo que Pablo está diciendo. Y este hombre es enviado para que Pablo recobre la vista, para que escuchara de nuevo la respuesta a esa pregunta. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué haré, Señor? Y finalmente nos lleva al punto de lo que dice Ananías, versículo 14. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Imagine por un segundo la reacción, no olvidemos a los oyentes, la reacción de los oyentes. El Dios de nuestros padres, Jehová, el Dios de nuestros padres, te ha escogido. Te ha escogido. ¿Para qué? Para que conozcas su voluntad, para que veas al justo, para que escuches su voz. Estos judíos que lo habían golpeado son conocedores de alguna manera de las tradiciones de la ley, son grandes conocedores, y entonces es este mismo Dios el que ha escogido a Pablo, pero también es el mismo Dios que le ha mostrado al justo, al Hijo de Dios, a Jesucristo, quien con su voz no solamente lo detuvo en el camino a Damasco, sino que también le dio un ministerio. Pablo acá es muy interesante, porque Pablo acá no hizo una oración del pecador. Es algo que no existe en la Biblia, ¿sí? No dijo, tampoco respondió a las 4 leyes espirituales, ¿sí? Paso 1, paso 2 de Pablo, no. Pablo no abrió su corazón.
al Evangelio. No recibió a Cristo. Pablo no hizo eso. No vemos a Pablo usando ese lenguaje. ¿Por qué? Porque Pablo estaba, como cada persona, muerto espiritualmente. Pablo no buscaba a Dios. Pablo iba en un camino contrario. Pablo se negaba a reconocer al Mesías. Tampoco podía, en su condición no podía. No podía, a menos que el mismo Señor se atravesara en su camino. Eso es lo que hizo el Señor con Pablo, y eso es lo que hace el Señor con cada hijo de Dios. No es uno haciendo algo, sino que es Dios haciendo todo. Dios haciendo todo. Entonces Pablo, que odiaba a Cristo, que odiaba a sus seguidores, que querían matar a todos, se encuentra con este Dios que es rico en misericordia, como dice Efesios capítulo 2, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pero Dios, porque ha sido Dios con Pablo y ha sido Dios con cada uno de los que Dios decide salvar. Dios lo hace, ha sido su misericordia, ha sido su amor, ha sido su poder. Con su poder Él nos ha dado vida, la cual, una vida que no podemos generar por nosotros mismos, es Dios quien la hace. Ha sido su bondad, ha sido su gracia de unirnos a Cristo, ha sido Él, y ahora el privilegio, qué privilegio de dar a conocer esa gracia ahora y hasta la gloria. Eso es lo que Pablo ha sido llamado a hacer. Le dice, porque, versículo 15, serás testigo suyo. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que Pablo tiene que hacer, testigo suyo a todos los hombres. ¿De qué cosa? De lo que has visto y de lo que has oído. Entonces, Dios no solamente es soberano en la salvación de Pablo y de cualquiera de sus hijos, sino que también es soberano en el ministerio. Dios ha escogido a este instrumento para que sea testigo suyo a todos los hombres. Es la iniciativa de Dios. Así en la salvación, así en el ministerio, la iniciativa de que Dios ha elegido para esta tarea. Dios ha revelado su voluntad a Pablo en Cristo, le ha permitido ver al justo, y ahora Dios le permite oír la voz de Cristo. Y entonces ahora sí va a ser testigo de esas cosas, como ha sido enviada la iglesia. Recuerdan, Hechos 1:8, me seréis testigos, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Eso es lo que tiene que hacer, de lo que has visto y has oído. ¿Qué es lo que ha visto Pablo? Ha visto al Señor. ¿Qué ha oído? Que Él es el Señor, que Él es el Señor, que Él es el justo, que Él es el Señor de la iglesia, que Él es el Señor de su pueblo, que Él es el quien puede dar no solamente vista, sino dar vida espiritual a las personas. Él es el Señor, y ese es el mandato que tiene Pablo. Por tanto, versículo 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Qué estás esperando? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre, este Jesús de Nazaret, crucificado por los hombres, exaltado por Dios, es el Señor de todos y es quien Pablo tiene que anunciar. Eso es lo que tiene que anunciar Pablo. Pero primero, muy interesante lo que marca acá, y el mismo Pablo lo dice, primero debía bautizarse. Una señal externa, no olviden los oyentes judíos. Los judíos conocían este tema del bautismo y sabían, como lo entendemos nosotros, que es un símbolo de identidad. Entonces, Pablo se está bautizando como una señal externa y visible de su limpieza interior, de lo que ya pasó, pero también una señal de la unión con Cristo y con la iglesia. Tremendo lo que está diciendo Pablo delante de los judíos. Me he bautizado
he lavado mis pecados, no que el bautismo lava de pecados, ¿sí? Sino que está haciendo una referencia a la señal externa que muestra lo interno. El bautismo hace eso. Pero acá cerramos el paréntesis. ¿Por qué? Porque aquella vida que él relató en el del versículo 3 al 5, ese currículum que tenía, ahora ya no valía de nada. ¿Se da cuenta? Ya con esto no tiene ningún sentido pensar que los eventos previos a Damasco tenían algún valor. Y entonces, en el contexto y en estas acusaciones y en el relato del versículo 17 dice: me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo, recuerdan que a él lo están acusando de que está hablando contra el templo, y es en el templo que le sobrevino este éxtasis, y Dios de nuevo confirmándole la comisión. Por eso lo incluimos en este punto de la soberanía de Dios en el ministerio de Pablo. Pero fíjese lo que el Señor le dice a Pablo, versículo 18: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Pablo ya estaba cumpliendo con lo que tenía que hacer, con ser testigo. Pablo sigue hablando del Evangelio a judíos, a gentiles, no importa. Pero Dios le dice: no recibirán. Acá en Jerusalén no van a recibir tu testimonio acerca de mí. Y Pablo, versículos 19 y 20, trata de objetar. Fíjense lo que Pablo dice: Señor, ellos saben, ellos me conocen. Señor, ellos me conocen. Saben quién era. Versículo 20, incluso estaba junto a los que estaban matando a Esteban, tu testigo. Yo mismo también estaba presente. Consentía en su muerte, guardaba las ropas de los que le mataban. Pablo trata de demostrar que su actividad anterior está fresca en el recuerdo de estos judíos. Ellos saben lo que hacían. Esto está fresco. Y lo que Pablo trata, o parece que tratara de hacer, es que con esta historia anterior de su vida, convencer de un cambio de actitud basado en cuestionamientos que son irrefutables. O sea, Pablo había estado, y ellos saben que yo encarcelaba y azotaba, ellos saben. Pero el hecho es que a un corazón endurecido no le importa realmente, y esto puede sonar medio raro, pero a corazones endurecidos que se mantienen rebeldes contra Dios, no le es suficiente tu buen testimonio. El buen testimonio o el mal testimonio de Pablo no era suficiente. Necesitan ver a Cristo, necesitan conocer el Evangelio, necesitan conocer el Evangelio, que uno le hable el Evangelio. Es una gran mentira eso de decir: predica el Evangelio y si es necesario usa palabras. No, uno tiene que anunciar el Evangelio tal cual está escrituralmente. Mi buen testimonio, a ver, un mormón o un testigo de Jehová también tiene un buen testimonio. Lo pueden tener. Una persona moralmente puede tener un excelente testimonio, pero no puede darme a Cristo. Y yo necesito a Cristo. Cualquiera necesita a Cristo, cualquiera necesita escuchar el Evangelio, necesita escuchar quién es Dios, necesita escuchar su condición delante de Dios y necesita ser confrontado con Cristo. Y eso es lo que Pablo está queriendo hacer con estos judíos. Por eso Dios los frena en esta intención y le repite de nuevo lo que le dijo en el 18, se lo repite en el 21. Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo, acusado de profanar el templo, espera poder convencer a los judíos que escuchan esta defensa, que escuchan de nuevo acerca del Mesías, que Dios se le ha aparecido, que por medio de Cristo le ha dado vida, que le ha encargado esta obra. Pero ahora, ¿qué principios uno puede, hemos mencionado algunos, pero qué principios uno puede
tener de este relato, de esta defensa de Pablo, de esta cuestión que está viviendo Pablo? Y bueno, en primer lugar, y es claramente que Dios interviene en el sufrimiento de sus hijos, principalmente en el ministerio de Pablo. Dios interviene, incluso, y como dijimos al principio, Dios usa instrumentos paganos, personas incrédulas, para preservar a sus hijos. Y así usó Dios a este tribuno y a estos soldados, pero es un principio que podemos reconocer en nuestra vida. Muchas veces no reconocemos cómo Dios obra en su providencia, y muchas veces Dios ha usado instrumentos no creyentes y muchas veces no bíblicos para preservar a sus hijos, y lo ha hecho. Dios preserva a su iglesia de diferentes formas, por diferentes medios. ¿Con qué fin? ¿Con el fin de hacernos felices? No, porque no es el punto de Dios en nuestra vida. Él no quiere tu felicidad. Es una otra gran mentira de este cristianismo posmoderno, que Dios quiere tu felicidad. No, Dios quiere que en tu vida Dios sea glorificado. Eso quiere el Señor. Y Dios estaba siendo glorificado en la vida de Pablo. Dios no promete quitarnos los sufrimientos. De nuevo, hay que sacarse esos pensamientos de la cabeza. No, Dios no promete en ningún lado quitarnos los sufrimientos. No, no es así. ¿Por qué? Porque Él tiene que ser nuestro gozo. Él, su presencia, Él es el motivo de gozo y satisfacción para cualquier cristiano. Nuestra insatisfacción, por el contrario, nuestro desaliento, nuestros bajones espirituales, no son otra cosa que un dejar de mirar a Cristo, de no considerar, como Pablo consideraba todo, como basura. ¿Por qué? Porque nos guardamos pequeños ídolos, pequeñas cositas que no queremos dejarlas. Y eso nos genera esa insatisfacción. De ahí la importancia de la exhortación que hace el autor de Hebreos. En el capítulo 11 de Hebreos, creo que muchos lo conocen, que son diferentes testimonios bíblicos de personajes que por medio de la fe experimentaron diferentes cosas, pero es interesante, versículo 36 sigue hablando de estas personas que experimentaron vituperios y azotes. Pablo estaba entre ellos, y además de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, y acá es clave esto, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Creo que ninguno de nosotros hemos sangrado combatiendo contra el pecado, y mucho menos predicando el Evangelio. La iglesia, el cristianismo actual sufre de una comodidad alarmante, que si tuviéramos que sangrar y sufrir realmente por predicar el Evangelio,
realmente nos llevaríamos una decepción de descubrir que muchos que se decían cristianos no lo eran. Dios interviene, sí, en el sufrimiento de sus hijos, pero de sus hijos también Dios nos ha mandado a ser testigos. Y Dios nos da el privilegio, en segundo lugar, no de autoexaltarnos, sino de, como decimos siempre, de proclamar. Nos da el privilegio de proclamar a Cristo. Un cristiano centrado en sí mismo, gobernado por sus propios intereses o gustos, un cristiano no centrado en Cristo, que no busca las cosas de arriba, que se arraiga cada vez más a las cosas de este mundo, es una contradicción de términos. ¿Se da cuenta? El privilegio no es de autoexaltarnos, sino de exaltar a Cristo. De exaltar a Cristo. Pablo tuvo esa oportunidad y tuvo el privilegio, en medio del sufrimiento, de hablar ante los judíos, ante el Sanedrín, recordar la soberanía de Dios en su conversión y en su llamado. Le escribe a la iglesia, y con esto vamos terminando, le escribe a la iglesia, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Debemos dar siempre gracias, versículo 3, debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos, y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Esto habla de la predicación del Evangelio, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Dios es soberano y no solamente en nuestra salvación, como lo mencionamos, sino en cada aspecto de nuestra vida. Cada aspecto de nuestra vida está impregnado de la soberanía de Dios, porque es Dios ahora el que controla la vida del cristiano. Entonces nuestra vida está plenamente a disposición de Él. En esta proclamación de Cristo, mi hermano, no esperemos aprobación de la gente. No espere aprobación de un mundo que rechaza a Dios. No esperemos, sí esperemos maravillarnos en la salvación de Dios, porque Dios tiene poder para salvar, para transformar corazones, y en eso nos vamos a maravillar y a gozar y a alegrarnos. Pero no esperemos que el mundo, tal cual está, nos apruebe. No esperemos que venga un político y acepte todos los valores cristianos. No lo esperemos, porque no podemos esperar eso. Sí podemos esperar en el Señor, que Él tiene poder para salvar y que nuestra vida está a disposición del Señor para que el Señor haga lo que realmente quiera. Lo que realmente quiera. ¿Por qué? Porque Pablo entendía esto, le escribe a los Corintios, en 1 Corintios, perdón que le dije que era el último, no. 1 Corintios capítulo 4, fíjense cómo describe Pablo, cómo vivía su ministerio.
hasta, versículo 11, capítulo 4, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos, escoria del mundo. Así es el cristiano. En este mundo, es escoria para este mundo, desecho. No esperes una estrellita dorada en tu pecho, no. Esa fue la realidad del ministerio de Pablo. ¿Y Pablo qué hacía? ¿Se quejaba? ¿Maldecía? No, Pablo seguía predicando el Evangelio. No le importaba porque su vida no la tenía en alta estima para sí mismo. No. Esa fue también, en primer lugar, la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió y menospreció el oprobio. No tuvo en cuenta eso. Sufrió hasta la misma cruz por amor a su iglesia. Y ahora su iglesia tiene el mismo rol de seguir. Así como me enviaste, Jesús hablándole al Padre, así como me enviaste, así los envío. Así los envío. Por eso decimos que Dios es soberano, no solamente en nuestra salvación, no solamente en el sentido de que su misericordia nos ha salvado, sino que la iniciativa del Señor de rescatar a un ciego, a un muerto, a un enemigo, a un rebelde, a su palabra, alguien que despreciaba todo lo relacionado con Dios. Dios es soberano en cada aspecto de mi vida ahora. Dios lo es. Por eso nuestra vida no es nuestra. Si sos un cristiano que Dios ha regenerado y ha transformado y te ha mostrado las maravillas del Evangelio, te doy una gran noticia: tu vida no es tuya. Tu vida no es tuya, es de Cristo. Él es el Señor. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Estas son las dos únicas preguntas o dos únicos objetivos que debería uno tener: conocer al Señor, quién eres, Señor, y saber qué es lo que tiene que hacer para su Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y Pablo lo tuvo muy en claro desde el principio. Filipenses 1:12, y ahora sí termino con esto, disculpen que me extendí. Versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y esto está incluido, lo que hemos leído hoy, han redundado más bien para el progreso de mi vida, no, del Evangelio. El progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho
y gozo de la fe. ¿Para qué? Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el glorioso evangelio de tu gracia que nos ha intervenido en nuestros pequeños caminos, Señor, en nuestros pequeños proyectos, en nuestros pequeños sueños. Señor, gracias porque te has presentado tal cual eres, como el Señor. Y ahora solamente, Padre, como tus hijos, la única pregunta que nos queda por hacernos es: ¿qué quieres que hagamos? Sabemos, Señor, lo que tenemos que hacer. Sabemos el rol que tiene tu iglesia en todos los tiempos. Lo sabemos, Padre. Perdona el pecado de silencio que muchas veces tenemos en nuestra vida cotidiana. Perdónanos porque muchas veces tampoco buscamos profundizar en tu evangelio para entender cómo dar defensa, cómo dar razones de nuestra fe. Muchas veces no sabemos y es por negligencia de nuestra parte, Señor, de no buscar profundizar en lo más glorioso, en el tesoro que hemos encontrado, que es el Señor Jesucristo. Padre, tesoro que anhelamos que también aquellos que no te conocen descubran. Entendemos que no lo pueden hacer por ellos mismos, Señor, por eso oramos a ti, que tú abras los ojos, que tú transformes esos corazones que se mantienen rebeldes y pensando que tienen grandes proyectos para su vida y pensando que tienen un currículum como el que tenía Pablo y sin embargo realmente delante de ti, Señor, es todo basura. Señor, ayúdanos a tu iglesia, ayúdala a seguir siendo fiel en proclamar tu evangelio. Ayúdala en luchar contra el pecado, en correr la carrera que tenemos por delante con paciencia, Señor, sabiendo de que tú eres quien nos sostiene.
Señor, y anhelamos y clamamos a ti, Señor, que actúes con tu poder sobre aquellas personas que no te conocen, con el fin de que escuchen tu mensaje, Padre, y tú, por medio de tu Espíritu, obres en sus vidas, para darles vida, porque no la tienen, Señor. Rogamos todas estas cosas y gracias una vez más por tu palabra y por haber podido reunirnos con tu iglesia, Señor, para poner en alto tu nombre, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.